Lo vamos a presentar entonces al ingeniero Héctor Morales y al ingeniero Charles Brunner, que van a dar una charla sobre eficiencia en ingenios y refinerías mediante la adecuada selección de bombas de vacío y filtros. El ingeniero Héctor Morales es ingeniero industrial, estudió en la Universidad de San Carlos de Guatemala, es gerente regional de ventas para Prodec desde el 2018 y actualmente gerente de soporte técnico para Prodec. Y Charles Brunner es ingeniero mecánico y tiene un máster en administración de empresas. Lleva toda la vida dedicado al diseño y a las aplicaciones de bomba. En 1975 puso en marcha un negocio de distribución de bombas, ANSI, para plantas químicas, que vendió en el año 2007. En 1983 puso en marcha las bombas de vacío Bonner, que incluyó pruebas de rendimiento y vibración de las bombas antes de su envío desde Charlotte, en Nueva Carolina. En 1986, el negocio se amplió para suministrar bombas Bonner. Ganó una mayor cuota en el mercado competitivo con la ayuda de una patente de Estados Unidos para el soporte de cojinete extraíble. Bueno, les doy la palabra ahora a los dos ingenieros. Muchísimas gracias, un saludo nuevamente, ingeniero Federico y Suprotec, el equipo de Suprotec, agradecidos por considerarnos para participar en estos eventos, y pues para nosotros será un gusto presentarles nuevamente un par de temas importantes en los procesos azucareros, que será el tema de filtración y el tema de las bombas de vacío. Iniciaré con el tema de los sistemas de filtración, así que si me permiten en este momento les compartiré pantalla y me confirman por favor si ya pueden ver mi pantalla. Listo, creo que ya tenemos imagen. Me confirma, por favor, licenciada, si ya podemos arrancar. Sí, adelante, ingeniero, todo bien. Bueno, Bien. muchísimas gracias, ingeniero Federico. Vamos a platicarles un poco de lo que son los sistemas de filtración. Nuestro objetivo principal es ofrecerles a ustedes un entendimiento mayor a la aplicación y a la implementación de sistemas de filtración para los procesos de refinería. Así que con esta idea, nuestra intención es presentarles a ustedes un poco las comparaciones que existen entre los dos sistemas más conocidos. No son los únicos, y eso me queda totalmente claro en cuanto a sistemas de filtración. Existen en los ingenios, en las refinerías, más bien, filtros inclusive de los de derecho profundo y otro tipo de sistemas de filtración que se utilizan para el proceso de filtrado de licor. Inicialmente vamos a presentarles a ustedes los dos tipos de filtros, que son los filtros de placa y el que nosotros denominamos filtro Cricket, que es por su diseño. Más adelante lo veremos un poco más a detalle. Importante entender que todos estos sistemas de filtración que yo les voy a presentar en este momento son sistemas que muchas veces para nosotros, para implementar en la industria azucarera, tenemos identificado cuál es el que mejor puede utilizarse. Sin embargo, todos los sistemas de filtración los tenemos en conocimiento en todos los procesos de refinería y se adecúan a las necesidades y requerimientos específicos para cada uno de los procesos. Los filtros pueden utilizarse para primera, para segunda filtración, pueden utilizarse como filtros pulidores, en fin. La necesidad que se tiene de acuerdo al proceso en cada una de las refinerías es la que va a definir qué sistema de filtración es el que puedan utilizar. E incluso existe la opción de una preferencia por acomodamiento de espacios, por ya construido y elaborado el área para una estructura específica, y por eso es que se sigue utilizando. Así que nosotros no estamos diciendo cuál es mejor y cuál es peor, simplemente, no hay ni uno peor más bien, sino que cuál es mejor que otro, sino que simplemente presentamos las alternativas. Los filtros horizontales de placa
Son sistemas, este tipo de filtro de placa a presión con descarga húmeda, porque esto es descarga de torta húmeda, son perfectamente adecuados para las aplicaciones en las que la formación de torta es demasiado baja para que sea descarga en seco. La eliminación es muy barata y la regeneración para la descarga húmeda es aún más corta. La torta debe poder transportarse mediante una bomba y esas son las opciones en las que el filtro de placas horizontales es más aplicable. Los cabezales, que es con lo que cuenta el filtro horizontal de placas, tiene unos cabezales especiales horizontales oscilantes de alto impacto que separan la torta de los elementos filtrantes. Para la descarga húmeda se pueden utilizar telas o tierras filtrantes con un índice bajo de micras dependiendo y en función de lo requerido del proceso. Esto lo que nos va a permitir es garantizar un filtrado limpio desde el principio y la torta pues se expulsa a través de la salida de descarga. Es decir, es un sistema muy operativo para las necesidades y requerimientos del proceso. Este es el filtro horizontal de placas. De igual forma, en cuanto a filtros de placas, existe el otro tipo de filtro que es un filtro vertical de placas. Este filtro es un sistema de filtración cerrado que garantiza la seguridad durante todo el proceso. El sistema vertical de los filtros a presión se requiere muy poco espacio, facilita su acceso a las hojas para retirar la torta, es totalmente automatizado, que es una parte muy importante y quiero que se lo queden grabado, porque eso lo volveremos a retomar en un momento. Es totalmente automatizado y lo que hace más seguro y requiere un mantenimiento más limitado. El tiempo de regeneración entre los ciclos de filtración es más corto, reduce los costos de operación obviamente, ya que el filtro puede filtrar durante periodos más largos sin necesidad de tener interrupciones. Esto también proporciona una mayor calidad de producción. Las placas de los filtros a presión verticales perdón, son de muy fácil limpieza. El sistema de filtros de hoja a presión no tiene piezas giratorias, que es parte clave, no tiene giratorias ni movibles, lo que reduce al mínimo el mantenimiento. Tomando como referencia este tipo de filtro, pues ahora les voy a presentar lo que es el filtro tipo Cricut. Este filtro, la diferencia con el filtro de placas es que tenemos, por la forma y la colocación de los elementos, se logra una mayor superficie en el mismo diámetro, una mayor superficie de filtrado. En algunos casos, en efectos comparativos, hemos tenido más del 40% de área de superficie de filtrado comparado con los filtros verticales que anteriormente les mencioné de placas. La claridad es extrema en el filtrado. El medio filtrante es con muy baja apertura. El filtrado es claro y es desde el inicio. Los tiempos de limpieza son aún más cortos porque se pueden llegar a reducir hasta un 30%. Son totalmente automatizados. Del desendulzado de la torta es in situ, es en el lugar, es en el mismo elemento donde se hace el desendulzado de la torta. Es seguro y es automático también. Es de muy bajo mantenimiento e inspección. Se puede hacer la revisión una vez por zafra o una vez al año inclusive. No contiene partes móviles que promuevan su desgaste, lo que nos permite tener una mayor vida útil de un filtro de este tipo. Los revestimientos son de polipropileno que no requieren ningún tipo de siembra, se fijan a los cuellos de los elementos filtrantes con unas abrazaderas de acero inoxidable. Este filtro es para nosotros la recomendación principal para el proceso de refinación de azúcar por las virtudes que tiene principalmente, que es de mucho más fácil automatización y mucho más fácil control. Otras de las grandes ventajas del filtro tipo Cricut es que es de alto flujo, nos permite una claridad mayor. Los medios filtrantes se pueden ajustar de acuerdo a los tamaños que se requieran en el proceso, los tiempos de limpieza como los mencioné y el desendulzado que es importante también para el proceso de filtración. Los elementos son colocados internamente uno por uno, cada uno es independiente. Es posible separar el flujo de cada uno de los colectores. Aquí podemos ver en la imagen los colectores, en la foto del lado derecho. Y los elementos filtrantes los vemos del lado izquierdo, que es cuando fueron extraídos por medio de un polipasto, que es lo que se recomienda para su revisión e inspección o incluso el cambio. El desprendido de la torta se hace por contragolpe de aire, que eso también nos permite
que no se consuma más agua para su limpieza, sino con el mismo licor agotado ya se puede hacer la limpieza de la torta. El elemento de filtración es pequeño, de un volumen interno. El tumbado de la torta, como les decía, es con un mínimo de agua. El tubo interno de filtrado sube desde el fondo, por lo que quedan los sólidos depositados en el fondo de los elementos. La limpieza intensiva del medio filtrante se puede hacer, no depende del agua o de la presión, ni tiene orificios que puedan tapar o desviarse. Se hace por medio del contragolpe de aire y el retrolavado con el mismo líquido. Hay diferentes tipos de diseños, que eso es también bien importante para la implementación de un tipo de estos filtros, que nos permite tener 3 tipos de instalaciones. Son empotrados en suelo, sobre suelo o un equipo en skid, que es un plug and play. La imagen, digamos, las fotos son la foto inferior del lado izquierdo, es un skid que se entrega de esa manera, es un filtro portátil, si cabe el término, para solo llegar, conectar y utilizar. El segundo, empotrado en suelo, es la imagen del centro, la verde, está colocado en un suelo, y el otro es un sobresuelo, es un mezanine que está puesto ahí donde el filtro es colocado y es donde se puede hacer la instalación. Esos son los 3 tipos de formas que tiene el filtro Cricket para ser instalado. Los elementos filtrantes están patentados, el diseño está patentado, es un tubo, la forma del elemento hace que el filtro Cricket sea un filtro muy efectivo. Está compuesto por un tubo interno de filtrado, que es el que pueden ver en la imagen, el tubo de acero inoxidable que ven ahí con su forma tan peculiar. Es una placa, la placa perforada, tiene una malla de drenaje y por encima de esa placa, como pueden ver en la imagen del lado derecho, se coloca una tela de polipropileno que es la que permite el filtrado al tamaño de partícula que se desee filtrar. Esa es la tela que se debe de filtrar, debe cambiar, perdón, en algún momento del proceso. Es muy simple el cambio, por medio de unas abrazaderas se ajustan y se cambian. Esto nos permite reemplazarlas sin tener daño en los elementos, ya que el elemento no recibe ningún tipo de fatiga, el elemento filtrante y el metálico que pueden ver ahí, para que no tenga ningún tipo de fatiga en el proceso del tumbado de la torta. Aquí vamos a tener un poquito más de texto, que no es como la parte que más nos gusta leer, pero el desendulzado correcto para el filtro es clave y es vital para el proceso en una refinería. Para desendulzar el filtro después de completar el ciclo de trabajo es necesario retornar en forma restringida el contenido sin filtrar dentro del equipo al tanque de alimentación, para luego ser filtrado con el resto de las unidades en un sistema continuo. Todo esto sin que se desprenda la torta, que es la que nos permite y nos ayuda a retener todas las partículas que deseamos eliminar. Para ello se aplica una presión entre 5 y 10 psi. Mientras la torta está sometida a la presión de aire, esta presión ayuda al desplazamiento del licor hacia el agua dulce. Una vez vacío el filtro, se llena con agua limpia y caliente, que es agua de condensado, que será pasada a través de la torta para desplazar el licor embebido hacia el agua dulce, que es relativamente 1.5 veces el volumen de la torta. Esto nos permite, ahora les voy a mostrar un pequeño video de un ensayo de laboratorio de cómo es el desprendimiento de la torta dentro del filtro Cricket. En este ensayo de laboratorio podemos observar el ingreso de licor, que es lo que estamos viendo en este momento. Una vez el filtro está lleno, se extrae todo el aire del sistema, que es lo que podemos ver en este momento. Se está produciendo la extracción de aire del sistema. Podemos ver cómo se empieza a formar la precapa. Una vez extraído todo el aire, empieza a formarse la precapa, y pueden ir viendo en la imagen cómo se va formando la precapa. Se ve cómo se empieza a aclarar ya el licor, y se puede notar cómo antes del contragolpe de aire se desprende la torta del área de la abrazadera. No es parte filtrante, es solo la abrazadera. En ese momento se produce un contragolpe de aire que permite el desprendimiento total de la torta del medio filtrante.
En este momento ya hubo contragolpe de aire y ya fue desprendida la torta del elemento filtrante. Luego se suspende el agua de licor que queda para ser descartada. Mientras la torta está sometida a la presión de aire, esto ayuda al desplazamiento del licor hacia el agua dulce. Una vez vacío el filtro, se llena, como les mencioné anteriormente, con agua fría del condensado, que se hará pasar a través de la torta para desprenderle el filtro. Pues al final, ¿cómo trabaja el filtro Cricket? Que como les dije hace un momento, es nuestra sugerencia como sistema de filtración para el proceso de refinería. Trabaja como cualquier otro filtro de precapa a presión. Les mencioné los filtros horizontales y los filtros verticales de placa, con la excepción de que el desprendimiento de la torta se hace con contragolpe de aire, lo que le suspende en el agua que queda dentro del filtro, luego de hacer el correcto desendulzado, que es lo que acabamos de ver. Esto nos permite un ahorro muy importante para el proceso de lavado, ya que no vamos a requerir ninguna agua adicional. Todos los filtros Cricket tienen estas cualidades y beneficios, y nuevamente, importante que es un sistema que puede ser totalmente automatizado y es muy fácil el proceso de automatización. Y pues para ver, esta solo es una imagen, unos tipos de filtro de referencia que pueden ver que van de tamaños desde 56 metros cuadrados de superficie filtrante hasta 272. Esto va a depender obviamente de los caudales y el tiempo y los procesos de filtración que cada una de las refinerías pueda tener. Esto sería como la primera parte que les quería hablar. Hay de los tipos y los sistemas de filtración. Ingeniero Federico, vamos a hacer una pausa acá. Si hay preguntas para este tema, para pasar al siguiente tema, que serían las bombas de vacío. Así que me gustaría, si tienen alguna pregunta, pues para responderles en este momento, si no, seguimos. Bueno, creo que por el momento no hay dudas, así que seguiremos. Y en esta parte solo les quisiera comentar que con nosotros se encuentra Charles Bunner, que él no habla español. Tiene una pregunta de Franti Miranda, Inge, disculpe. Franti Miranda. No la veo, pero ahora la busco, vamos a ver. En Questions and Answers, dice Franti, dice buenas tardes, para el proceso de filtración posterior a carbonatación. Es correcto. Estos tipos de filtros. ¿Ya la veo? Es correcto. No la veo, pero usted me hizo el favor, ahora no la encuentro. El ingeniero Miranda, no le encuentro la pregunta, por alguna razón no me aparece a mí acá, pero... ¿Y cómo se comparan con los filtros de banda, dicen? Pero aquí está, ingeniero Miranda, ya le encontré. Buenas tardes. Ya la encontró. La filtración posterior a la carbonatación, ¿recomienda alguno de estos tipos de filtros? Sí, sí pueden ser utilizados, ingeniero, los tipos de filtro. El filtro Cricket puede ser utilizado después de carbonatación. ¿Cómo se comparan con el filtro prensa para esta aplicación? Dependería del caso específico, ingeniero, con muchísimo gusto. Yo creo que usted tiene mi número y mi correo, y si tiene alguna información adicional, le podemos hacer una comparación para enviársela y tenerle más claro el punto si no tiene ningún problema. Héctor Ávila nos pregunta qué vida útil tienen las bolsas de polipropileno y cuál es el costo de operación. Héctor, con muchísimo gusto. La vida útil, la recomendada se tiene que deben cambiarse anualmente después de cada zafra. Sin embargo, pues tenemos ejemplos que ya se han logrado extender hasta 2 periodos de zafra. Lo recomendable es un periodo de zafra. ¿Y cuál sería el costo de operación? Depende del tamaño del filtro, porque la cantidad de polipropileno o de telas de polipropileno van en función de los metros cuadrados de superficie que se tengan o que se determine se requieran para poder ser cambiadas y determinada la cantidad. Si tiene, Héctor, con muchísimo gusto, si tiene algún tipo específico o algún específico, algún modelo que desee evaluar, con muchísimo gusto se lo podemos evaluar y le podemos hacer el análisis del costo operativo del tipo de filtro. Rafael Sosa, espero que mi respuesta les esté siendo clara, si no, con mucho gusto complementen alguna otra parte de la pregunta. Rafael Sosa pregunta, entonces el elemento filtrante solo tiene como refacción una malla.
Si logro entender bien la pregunta, Rafael, el elemento filtrante, y me regreso un poco al diseño del filtro. El soporte de la tela filtrante de polipropileno es este elemento que tienen en pantalla de acero inoxidable. Ese es el que les sirve de soporte. Este filtro tiene 250, es 60 mesh, digamos más o menos, puede bajar el tamaño del tamaño de la base de la malla, pero es el soporte para el proceso de filtración, y en la tela de polipropileno es donde se produce la precapa. Por lo tanto, aquí es donde... ok, Franti, muchísimas gracias. Filtro prensa, no de banda. Ok. Para los procesos azucareros sí está más recomendable, principalmente por el tema de los tiempos y la facilidad del desendulzado del licor. Por lo tanto, como mencioné en las primeras diapositivas, los filtros van en función del requerimiento y del conocimiento y uso que ya tienen en la refinería. Es decir, si el filtro prensa les está produciendo el resultado que buscan, ese filtro es el adecuado para ustedes. Sin embargo, lo que nos permite es que, a diferencia de un filtro prensa, lo podemos automatizar y puede entrar en el sistema de proceso de la refinería sin ningún problema y mucha más facilidad que un filtro prensa, que va a requerir mucho tiempo y tiene muchos tiempos adicionales para el proceso de limpieza. Los elementos filtrantes de soporte, Rafael, son de acero inoxidable, sí, y de más tiempo de vida útil. Es correcto. El soporte es de acero inoxidable y ese tiene una vida útil muy, muy larga. Con mucho gusto, ingeniero Miranda, yo le envío un correo con los datos para que nos volvamos a poner en contacto. Muy bien, gracias Rafael Sosa por el comentario. Si no hay nada más, yo creo que podemos seguir entonces. Les decía, conmigo se encuentra participando el ingeniero Charles Bunner. Él es un maestro y un experto en el proceso de bombas, pero les decía que él no habla español, sin embargo nos está acompañando. Así que en el momento de las preguntas y respuestas, les voy a pedir un poco de paciencia porque tenemos que hacer una traducción simultánea muy rápida para que él nos pueda aclarar o extender algunas de las preguntas que puedan surgir en el camino. Vamos a hablar un poco de las eficiencias de las bombas de vacío. Importante nuevamente, es un elemento muy vital en el proceso de fabricación de azúcar, así que vamos a retomar un poquito de las bases de lo que era esto. Solo todos los que estamos aquí presentes creo que tenemos súper claro este tema. Sin embargo, recordarlo nunca está de más. Sabemos que el valor de la presión atmosférica absoluta es un valor de referencia que se tiene, que es una pulgada, el valor de una pulgada extendida a 250 kilómetros, donde se acaba el oxígeno en la Tierra, y eso nos da un valor de 14.6 libras por pulgada cuadrada, que es el valor que se utiliza de referencia, o para los efectos prácticos de las bombas de vacío, significa que son 29.92 pulgadas de mercurio. Eso es el vacío absoluto, ese es el vacío total que podríamos llegar a tener. Entonces, una relación entre la presión atmosférica y una presión absoluta, eso es lo que nos da la relación, como pueden ver en la imagen del lado izquierdo, la presión atmosférica es de 29.92 y menos el valor de la presión absoluta, eso nos va a permitir tener un valor de vacío, que ese es el valor de referencia que utilizamos para el análisis de las bombas de vacío como tales. Ese es un valor que nos permite a nosotros determinar de qué tamaño tiene que ser la bomba para poder tener el beneficio que nosotros buscamos en cuanto al vacío. Básicamente, una bomba de vacío es simplemente un elemento que tiene contenidas moléculas, como pueden ver ahí en este diagrama. Lo que tenemos en color naranja son moléculas que se encuentran en movimiento dentro de un recipiente, que pasan a través de un sello, que lo que permite ese sello es generar y evitar que se regrese la presión atmosférica al sistema. Por lo tanto, cuando la bomba de vacío genera
una presión mayor a la presión atmosférica, nosotros podemos expulsar el gas que nosotros estamos sacando. El sello, que normalmente los sellos son los rotores, las paletas, eso es lo que nos permite a nosotros tener en el proceso la estabilidad de una bomba de vacío. En los lados de la imagen que pueden ver ahí, ven una parte cóncava, que básicamente es la presión atmosférica ejerciendo presión y las moléculas internas expulsándolas hacia afuera. Eso es básicamente lo que ocurre. Hay una compensación, se buscan estabilizar unas con otras, la presión atmosférica es constante y las moléculas dentro de la bomba, dentro del reservorio, digamos, dentro del elemento, generan una presión opuesta. Entonces ahora hablaremos un poco de lo que son las bombas de vacío de sello líquido, que eso es parte de lo que les quería comentar. Ya hablamos de las referencias, ya recordamos lo que ya todos sabemos, creo que es importante poderlo retomar, pero básicamente una bomba de vacío es esto, es un área de compresión y una parte de rotación. Y en la parte de abajo lo que permite el anillo líquido es generar un sello. Entonces, lo que genera es que por la parte superior ingresa un aire del vacío, que son los pies cúbicos reales que estamos buscando, y se liberan por la parte inferior para el aire a la presión atmosférica, que es lo que tenemos en la parte de afuera. Los puntos amarillos son las moléculas del gas que nosotros estamos moviendo, en este caso es aire, pero realmente las bombas de vacío pues, pueden mover cualquier gas que sea el que se quiera movilizar. En la primera etapa, que es el aire de entrada, que entra, básicamente, valga la redundancia, a baja presión. El líquido dentro de la bomba ayuda a crear un sello. En la primera etapa, el impulsor utiliza una fuerza centrífuga para crear un anillo líquido alrededor de los bordes de las paletas que se están desplazando. Este líquido sellador es muy eficaz, como puede crear algunos problemas de corrosión y los vamos a evaluar más adelante. El gas entra en una zona de baja presión generada por el anillo concéntrico. Importante entender que el eje no es, el eje es concéntrico, los ejes de las bombas de vacío no son centrales, sino son concéntricos, están desviados del centro para que nos permita la rotación y generar el sello y la presión que le estamos haciendo al acumular las moléculas que vemos acá nuevamente en color amarillo. Y esto va en función de la rotación que lleva la imagen. Luego tenemos la segunda etapa, que la segunda etapa es la parte de compresión. Como pueden ver, el sello está limitando y reduciendo cada vez más el espacio que queda libre, el sello de agua, que es el color azul, el azul celeste. El sello limita cada vez más el espacio, por lo tanto, las moléculas, como pueden ver, se empiezan a juntar nuevamente más. Esto es lo que nos está nosotros generando, es la presión por la compresión que estamos generando adentro del sistema. Y luego tenemos las etapas 3 y 4, que son la parte del sello, como entre las líneas rojas, lo que tenemos ahí es el sello. Esta parte es la que no permite que las moléculas regresen al sistema de entrada y que toda la compresión sea evacuada por las ranuras de salida a la presión del gas, del aire en este caso, hacia el lado derecho, que es la salida, el outlet, digamos, de la bomba como tal. Entonces, tenemos el área de alta presión, donde ya se juntaron todas las moléculas por el espacio que limitamos y nos permite la salida. Y por último, pues la parte 4, que es solo para identificarla, ahí existe un sello que no nos permite el regreso. Tenemos un corte, un dibujo en corte de la bomba, que es importante que lo veamos también. Obviamente aquí solo tenemos una paleta de rotor, pero son múltiples paletas. Pero para ejemplificarlo tenemos la entrada del gas, tenemos una boca de entrada principalmente en esta referencia, tenemos un puerto cónico, que es importante que lo recuerden porque se utilizan varios tipos de bombas, pero es el puerto cónico el que yo les muestro en este momento. Tenemos el cono como tal, tenemos la entrada del puerto y tenemos el puerto de descarga que está siempre en la parte del cono. Tenemos la paleta del rotor y la parte de la descarga. Eso es un corte de cómo está la bomba. La parte interior, lo importante es que se pueden restablecer los espacios libres para recuperar rendimientos originales. Esa es la parte importante de estas bombas. Quédense en la cabeza nuevamente. Más adelante les mencionaré las razones y les recordaré el porqué.
Pero hay algo bien importante en el proceso. Las bombas pueden llegar a sufrir un desgaste principalmente por el material en el que están hechas. Muchas de las bombas que se encuentran en utilización en muchos de los ingenios son bombas que ya tienen tiempo de estar trabajando y fueron hechas con hierro fundido. Eso genera algún cierto problema y un desgaste muy serio que nos produce lo que se le conoce en inglés como paint slip, que es un desgaste porque con el tiempo, se produce el paint slip y el flujo de aire en el vacío disminuye. Básicamente, ¿qué es el paint slip? Ahí lo pueden ver en las flechitas blancas. Es que las paletas desgastadas del rotor permitirán que el aire de alta presión del segmento de descarga se filtre por debajo de las mismas. Es decir, se resbale de vuelta al segmento de entrada y eso nos roba el espacio disponible para el nuevo flujo de aire de vacío entrante. Eso nos va a hacer una pérdida de eficiencia, digamos, en cuanto al porqué de las bombas si sus elementos están hechos de acero fundido, que es de las que les mencionaba. Ahora bien, aquí les hablaba del puerto cónico. ¿Por qué el puerto cónico? Porque existen bombas de puerto plano y bombas de puerto cónico. Probablemente la imagen está muy pequeña, pero un par de diapositivas adelante las tengo más pequeñas. Pero es importante entender que tenemos tres grandes beneficios o tres grandes diferencias esenciales en cuanto a las bombas con puerto cónico frente a las bombas de puerto plano. La primera es que el manejo es superior para la relación de líquidos y sólidos. Los grandes pasajes de entrada abiertos de los conos permiten que las bombas de vacío manejen el arrastre de líquidos y algunos sólidos. No son bombas para sólidos, que nos quede claro, son bombas para líquido-gas, que si en algún momento hay algunos elementos sólidos, pues es posible que sean transferidos debido al tamaño de las entradas que tienen los conos. Los grandes orificios de entrada de los conos permiten aprovechar al máximo las ventajas de condensación de las bombas al inyectar una parte de agua de sellado antes de la entrada. Los puertos planos son más pequeños y no pueden manejar los excesos de agua sin una reducción de su capacidad. Otro elemento bien importante en cuanto a la diferencia de los puertos planos a los puertos cónicos, que no, al tener un reducido manejo de los excesos de agua, hay una reducción de capacidad. Y obviamente la reducción de costos de mantenimiento. La holgura original de una bomba con puertos cónicos puede restablecerse fácilmente solo con el cambio de juntas o empaques. Las bombas de lados planos suelen requerir mecanizado o la sustitución de los principales componentes para restablecer las holguras adecuadas. ¿Qué pasa con eso? Que eso nos va a implicar a nosotros un costo mucho más elevado en cuanto al mantenimiento en una bomba de estas, porque conforme vamos mecanizando, vamos perdiendo pared, vamos reduciendo la parte del sello y eso nos va a generar problemas posteriormente. Aquí tenemos, perdón, ahí hay una falta, pero bueno. Tipos de bombas de vacío, las de plato plano, que son las que vimos, que tienen el puerto de succión y el puerto de descarga, y las de puertos cónicos, que los dos tipos de bombas son de una o de dos etapas. Perdonen. Aquí tenemos más cerca los tamaños y las diferencias entre los puertos cónicos y los platos planos. Como pueden ver, el área de ingreso en cada uno de los dos puertos, en el puerto plano y el puerto cónico, nos permite muchísima mayor área de entrada en un puerto cónico con relación a un puerto plano. Importante ver que también, y parte de los diseños de un tipo de bomba específico del que vamos a comentarles, es que la diferencia entre el diseño de unas bombas y el sello de las bombas de plato plano es que nos permite evitar gasto en los empaques. Las juntas, se evita que el material corrosivo que venga en el proceso se llegue a los empaques que los van a dañar y eso nos va a hacer tener una pérdida y nos va a hacer una fuga. Por lo tanto, el diseño de la foto del lado izquierdo lo que nos permite es tener un área de almacenaje, si cabe el término, de elementos corrosivos para evitar el daño en los empaques.
Y en cambio las bombas de diseño de plato plano, como al no tener este tipo de diseño, lo que hace es que los materiales corrosivos den un daño a los empaques. Los puertos cónicos proporcionan mayor área de entrada, ya se los mencioné, y permiten ajustar los espacios libres para el desgaste normal sin necesidad de mecanizarlos. Otro elemento vital e importante para el uso de las bombas de puerto cónico. Luego tenemos una diferencia que existe mucho en el mercado, que son las bombas de un puerto o las bombas de doble puerto cónico. Estas dos bombas en el ejemplo que las tienen en la imagen, la del lado izquierdo es de un solo puerto, y la del lado derecho, pueden ver, tiene las dos entradas, es doble puerto cónico. Hay diferencias esenciales en cada uno de estas dos bombas. Una de ellas, y creo considerar, de acuerdo a lo que hemos visto, es que las bombas de un solo puerto, muchos modelos del mercado ofrecen una velocidad de aire seco de entrada que exceda la velocidad disponible empujada por la presión atmosférica del aire. Perdón, todas las cargas de empuje, y esto es esencial, y esto es bien importante que lo logremos entender. En una bomba de un solo puerto, toda la carga de empuje es en una sola dirección. Esto lo que nos hace es generar un desgaste más rápido en el rodamiento radial del diseño para cargas de peso vertical. Es decir, a la hora de la descarga, en la imagen inferior que ven en la diapositiva, lo que va a ocurrir es que toda la fuerza, toda la carga vertical se va hacia el lado opuesto. Por lo tanto, los que ya utilicen bombas de un solo puerto podrán utilizar tal vez la referencia o me permitirán hacer la pregunta y tener sus respuestas más adelante, que estas bombas, el problema que tienen es que el cambio de cojinetes o rodamientos es mucho más seguido, porque las cargas se desvían hacia el lado opuesto de la descarga, y eso lo que nos va a permitir tener es un daño principalmente en la parte de los ejes, y eso luego vamos a tener que vernos obligados a mecanizar, hacer los ajustes y hacer los cambios de los rodamientos sin tener que la carga está distribuida en un solo lado. Sin embargo, en las bombas de doble puerto cónico, lo que permite es tener una carga axial media de 0 entre los dos rodamientos radiales diseñados para tolerar las cargas axiales en 0. Es decir, cuando tenemos doble puerto cónico, y esto es la parte más importante, cuando tenemos el doble puerto cónico, la carga es 0 porque está balanceada, está distribuida en todo el eje, por lo tanto no tenemos mayor desgaste ni en los rodamientos ni en los ejes como tales. Ahora, ¿cómo decidimos la eficiencia en una bomba? Que es también parte de la importancia de nuestra presentación y nuestra participación en el evento. En la imagen del lado izquierdo podemos ver el comportamiento de una bomba en el tiempo. La gráfica anaranjada lo que nos muestra es una bomba de hierro fundido. Lo que pasa las dos arrancan en un lapso de 20 años de uso. Las dos arrancan en su máxima eficiencia, 100%. Durante el lapso de 20 años, una bomba de vacío, de acero inoxidable para sus elementos, las paletas, el rotor, los ejes, llega a reducirse el 10% únicamente. La gráfica en celeste, la curva en celeste. Podemos llegar a tener una pérdida en 20 años de una eficiencia del 10%. ¿Qué es lo que ocurre con una bomba de acero fundido? Que era la imagen que les mostraba, y que lo que puede ocasionar el famoso Vane slip es que vamos a tener una pérdida de la eficiencia. En un lapso de unos 5 años llegamos a un 70%, y ¿qué es lo que vamos a tener que hacer en ese 70%? Es detener la bomba, mecanizar, cambiar, mejorar, hacer la actualización que necesitemos, y lo logramos levantar nuevamente. ¿Qué ocurrió? Que no lo vamos a recuperar obviamente hasta el 100% nuevamente, pero vamos a tener un lapso de tiempo, esto solo es una referencia, vamos a tener un lapso de tiempo en el que nuevamente vamos a tener el desgaste, y así nos vamos a mantener en el tiempo. Por lo tanto, en el lapso en el que nosotros tuvimos una bomba de acero inoxidable con sus elementos, tuvimos una pérdida del 10%, tuvimos que detener 4 veces el proceso para mecanizar, mantenimiento, mejoras, cambios y ajustes para una bomba de hierro fundido. Y esto, en el lado derecho, lo que tenemos es que podemos llegar a tener pérdidas de tiempo tan grandes o tan cortas de 1 o 3 días en función de los trabajos de mecanizado, taller y demás que nosotros podamos hacer. ¿Cuál es la importancia en la flexibilidad de la elección de las bombas de vacío? Aquí tenemos con un ejemplo de flexibilidad en el que vamos a suponer que lo que estamos buscando es alrededor
de desalojar alrededor de 1000 CFM, es pies cúbicos por metro, por minuto, perdón, en un rango entre 9 y 16 pulgadas de mercurio de vacío. Si podemos observar las curvas, entonces, el volumen desalojado para una bomba de cono tipo L, que es la bomba que aparece en este lado, veremos que tanto a 820 como a 880 como a 820 revoluciones por minuto, tenemos la producción de los 1000 CFM en las curvas que podemos ver. Y la potencia consumida a 820 revoluciones por minuto es menor a la de 880 revoluciones por minuto. Por lo tanto, vamos a seleccionar la bomba que nos va a producir menos desgaste y que no está en el límite de la curva. Al tener la bomba en el límite de la curva, lo que vamos a tener es un mayor desgaste y mayor consumo energético también. Ahora aquí les voy a mencionar un ejemplo de la aplicación en un evaporador de múltiple efecto para 250 toneladas de caña por hora. Las tablas de referencia que tenemos acá, esto solo es un análisis numérico, no es un caso real, solo es un caso de referencia, que al hacer el análisis y a determinar cuál va a ser el volumen que vamos a utilizar o que requerimos mover para este ejemplo específico, va a ser de 1474 pies cúbicos ACFM, lo que vamos a necesitar para el ejercicio que vamos a tomar en cuenta para determinar cuál es la mejor forma de la elección de la bomba de vacío. En la gráfica del lado izquierdo, aquí tenemos un modelo de bomba que se llama BG20H, y aquí buscamos en el lado izquierdo, tenemos los 1474 CFM que estamos buscando. Como podemos ver, tenemos el vacío que estamos buscando, que es un mínimo de 4.4, y lo cuadramos con la gráfica, con la curva, y vemos que eso está a 640 revoluciones por minuto. Es la gráfica superior, ahí es donde nos coincide. Por lo tanto, en este modelo necesitaríamos, para producir el vacío que estamos buscando, necesitamos tener a 640 revoluciones por minuto la bomba. Al convertir esas revoluciones por minuto a la bomba, vemos, en cuanto a potencia, vamos a requerir 125 caballos de fuerza para hacer para requerir esta potencia. Por lo tanto, tenemos una bomba, este modelo específico, que para desplazar 1744 pies, vamos a necesitar 125 caballos de fuerza. Pero ¿qué pasa? Subamos de modelo, veamos otra bomba. En esta bomba, que es otro modelo, que es la BG30H, hacemos el mismo ejercicio, la misma referencia, y podemos ver que tenemos para obtener en un rango de vacío adecuado, con un modelo de bomba superior, solo vamos a consumir 91 caballos para hacerla operar. ¿Qué significa eso? Básicamente, consumo energético menor y vida útil de la bomba muchísimo más grande. Por lo tanto, en cuanto a nosotros, para este ejemplo, para las 250, para múltiple efecto, para las 250 toneladas de caña hora, vemos que tenemos un vacío mínimo aceptable, alcanzamos el vacío máximo de 25.8, moviendo las 1744 revoluciones por minuto. Por lo tanto, recomendamos que se utilice la bomba BG30 y se recomienda un motor de 100 caballos. Es decir, pues por aproximación vamos a utilizar el motor de 100 caballos. Por lo tanto, probablemente la inversión sea mayor en cuanto a la compra inicial, el impacto económico del CAPEX de la compra, pero vamos a tener una vida útil muchísimo mayor con los ahorros que nos va a permitir compensar el gasto del cambio de la bomba. Luego, ¿cómo decidimos la eficiencia de la bomba? Pues tenemos que definir cuál va a ser el volumen requerido, el nivel de vacío, la temperatura de entrada, temperatura del sello de agua, definir la altura de operación y definir los materiales en los que se va a construir la bomba. Aquí, por ejemplo, en estos casos, habitualmente se utiliza la bomba con el código C, que nos permite que sea el rotor de acero inoxidable 304, los conos, el eje también de acero inoxidable, y solo el housing lo dejamos de acero fundido. Como parte de nuestra intención de hacer, digamos, colaborar y participar para mejorar los procesos de vacío en la industria, les estaba mostrando en este momento lo que sería el diseño ideal de cómo operar una bomba de vacío. Debe contar con separador de entrada, separador de salida,
y una fosa para el sello. Esta presentación, como se está grabando, igual si tienen alguna duda yo les puedo hacer llegar la presentación, pero pueden ver que tenemos las fórmulas inclusive para los cálculos de todas las tuberías y de todo el equipo que necesitarían para tener una óptima utilización de sus bombas de vacío. Es una referencia que les quería mostrar, que tenemos todo el mecanismo, cómo podemos evaluar y hacer que las bombas, primero, si están cumpliendo con la eficiencia que necesitan, y segundo, si ustedes ya tienen todos este sistema completo de operación funcionando, pues es para que lo puedan evaluar e implementarlo para donde tengan. Otro elemento importante para las bombas de vacío es la parte de las boquillas de pulverización. Lo que hace la boquilla de pulverización es simple y sencillamente enfriar el vapor que está entrando. El dibujo, la parte amarilla, vemos que se reduce el volumen, no es como tenga que diseñarse la bomba, no hay que hacerle una reducción de entrada, simplemente es de referencia porque reducimos el condensado reduciendo la temperatura. Es decir, si nosotros agregamos en las boquillas de pulverización agua temperatura más baja, vamos a tener una mejor calidad del volumen de entrada. Ahora vamos a hablar un poco, perdonen, esto caminó para donde quiso. Ahora específicamente les voy a hablar de las bombas de vacío Brunner, que son una de las bombas que les estaba mostrando los ejercicios anteriormente. Las bombas de vacío Brunner, con nosotros se encuentra básicamente el fundador, se estableció en 1983, tiene más de 39 años de experiencia, tenemos capacidad de ingeniería para analizarles, evaluarles, y recomendarles principalmente la bomba de mejor optimización y de mejor uso para ustedes. En forma conjunta, nosotros mantenemos comunicación con ustedes y les podemos ofrecer la mejor forma de operar la bomba. Nuestras instalaciones de las bombas de vacío Brunner se encuentran en Charlotte, Carolina del Norte. Brunner forma parte ahora del grupo Arsen Group, que es alemán. Tenemos bancos de prueba. Importante, súper importante mencionar que ninguna de las bombas Brunner sale sin ser certificada para el cumplimiento de los parámetros requeridos. En el banco de pruebas que se encuentra en la imagen superior izquierda, y pueden ver ustedes el banco donde se hacen las pruebas y las evaluaciones para antes de despachar cada una de las bombas. Cumplimos con las pruebas de rendimiento del HIE, que es el Heat Exchange Institute, que garantiza y certifica la bomba en cuanto a cumplimiento. Tenemos de igual forma capacidades de diseño en 2D y en 3D para que ustedes puedan evaluar cómo quedaría ya el proyecto y el producto final. Y pues ya llegando a la última parte para cumplir con nuestros tiempos, les muestro un poco las series de bombas que manejamos. Esta serie BG, que es para un vacío relativamente bajo, desde 300 hasta 9000 pies, de 4 a 26 pulgadas de vacío, que es la que podemos tener. Son reemplazos directos de las bombas Nash del tipo CL. Tenemos la serie de Brunner B4, que es de 2.500 a 12.000 pies de caudal, y con un vacío también de 4 a 26. También un reemplazo directo para las bombas Nash que ya existen en el mercado. Y la serie que tenemos, la BTS, que son de 2 etapas, que estas básicamente, si habíamos hablado que el vacío absoluto era de 29.92, con estas bombas llegamos a 28.8 de vacío. Usualmente estas bombas incluso se utilizan en las industrias de minería, para otros procesos, pero pues sería importante que supieran ustedes que contamos con unas bombas de alto vacío por ser de 2 etapas. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos sistemas completos o solo las bombas, como en la imagen superior izquierda. Aquí vemos dónde están los tanques de entrada, de salida, y un poco cómo es la bomba en su distribución. Aquí tenemos el puerto, y esto nos permite este espacio que está en el centro, si lo logran ver en el elemento, ese es el que nos permite tener el sello. Esto es vital porque esto no nos permite, aquí no va a haber vein slip, aquí no va a haber desgaste innecesario, aquí todo va a funcionar bien debido a ese espacio central que es el que nos permite completar el sello. Una de las características importantes que es un elemento patentado, digamos, en los Estados Unidos, es el portacojinetes extraíble. ¿Qué es lo que pasa con el portacojinetes extraíble? Es que nosotros no vamos a necesitar ningún tipo de mecanización ni nada, simplemente el desgaste natural que pueda llegar a tener un cojinete o un rodamiento. Lo que va a pasar es que nosotros extraemos el portacojinetes,
hacemos el cambio del cojinete, lo regresamos y automáticamente el sistema se realinea solo. Es decir, no tenemos que hacer ningún trabajo adicional más allá que cambiar y mejorar cambiar el cojinete a la hora de que llegue su desgaste. Vital y esencial, no tenemos que desarmar la bomba. Simple y sencillamente se extrae el portacojinetes, se hace el cambio y el ajuste y listo. Tenemos resuelto el tema de la bomba. Así que agradezco su participación. Esta era la segunda parte que les quería hablar un poco de ella. Y pues nuevamente, ingeniero, abierto a preguntas, y aquí tenemos pues a un experto con nosotros en cuanto a este tipo de bombas. Si tienen preguntas, pues con muchísimo gusto se las podemos responder. Ahí en el chat hay una pregunta, ingeniero, del caudal de la boquilla. Vamos a ver. Orlando Leiva, el ingeniero Orlando Leiva. En el Q&A no me aparece. No En en el el chat. Q&A, en el chat está. En el chat, ¿de qué depende el caudal de la boquilla de pulverización? ¿Qué necesita la bomba de vacío? ¿A qué presión debe trabajar? ¿Y qué tipo de agua debe utilizarse? Voy a regresar un poco hacia acá, y si me permiten, voy a regresar a donde estaba el diagrama. Acá lo tenemos. Las boquillas de pulverización, la temperatura de entrada la condicionante de la temperatura de entrada es que la temperatura tiene que ser el agua del sello que se está utilizando para la bomba y aproximadamente 20 grados centígrados más. Así que, Orlando, si me permite un momento, vamos a preguntarle a Chuck para que él a Charles Booner para que él nos apoye. Chuck, you there? Yes, I'm here, Hector. Okay, we have a question. What is the spray nozzles flow rate? What you need for the vacuum? What's the pressure that it's going to have to work, and what type of water are you going to have to use? In our seal water system, it depends a little bit on the temperatures of the gas and the temperature of the water. But sometimes in the paper mill, we will have 50% going to the top, into the top manifold to do volume reduction by condensation. And then the other 50% to the side of the heads to become the liquid ring. Of course, Okay. All the water that is formed in the inlet manifold drops down into the pump and adds to the liquid ring. Okay. Orlando, depende, no sé si logró captarlo, pero si no, depende mucho de la temperatura que se está utilizando el agua para hacer el sello. Hay una distribución de la carga y de la temperatura que se debe utilizar en función de la que se está utilizando para el sello en ese momento. If the customer gives us the temperature of the gas and the possible percent humidity and the temperature of the seal water, we can work a guideline for them. Very easy. Ok, Orlando, le podemos dar una guía de uso si nos proporciona la temperatura del gas, la temperatura del agua que se tenga, y nosotros con muchísimo gusto le podemos apoyar para darle una guía cuál debe ser la temperatura y la presión que se debe utilizar. Con muchísimo gusto. Si vamos a compartir el material didáctico, tengo entendido, ingeniero Federico, se está grabando, por lo tanto quedará grabado Mario Ochoa, pero con muchísimo gusto, si nos deja su correo, nosotros le podemos hacer llegar este material con muchísimo gusto. Luis, ¿a qué luz se refiere? Perdón, la luz adecuada en cuanto a la separación entre la parte plana y el rotor. Si me pudiera aclarar, extender un poquito más la pregunta, Luis, con muchísimo gusto trataremos de responderla. Ingeniero, ustedes pueden pasar el PDF al chat directamente del evento si quiere ahorita o más tarde. Ok, y si perfecto. no, cuando mandemos, y si usted me lo manda por correo, yo me comprometo cuando les mande la grabación, enviárselo.
Sí, con Las muchísimo gusto, claro, este material es Bueno. para ustedes, de hecho está para que ustedes lo utilicen como un apoyo. Pregunta Miguel Roca, ¿qué parámetros ¿qué parámetros se toman en cuenta para regular el flujo del agua de sello? Chuck, Yes. which are the parameters that you have to consider to uh, take, let's see how you can handle the flow for the seal, for this water, the seal water? How you determine which, how much water or what's the water that you're going to take it to fix the seal water? Okay, very good question. We put a vacuum gauge on the vacuum pump, a analog, not digital, but analog gauge, maybe 4 inches. And we have a regulating valve on the seal water supply, a linear valve. So percent open, percent flow, not a ball valve, but a regulating valve, like a faucet. And we increase the water. Well, when we start out, the needle of the analog gauge probably flutters. It is not stable. It wiggles. And then when we increase the water, eventually that needle stops at a certain amount of vacuum. That means with that evidence, we now have the right flow. If you increase the water more, all you do is push water out the discharge port and you're wasting energy. So you cut it back until the needle starts to flutter again and you stop. That answers the question, how much seal water? We call it maximum stable vacuum. Maximum stable vacuum. Ok. Miguel, de acuerdo a lo que nos está informando el ingeniero Bunner, es que se hace la prueba en la bomba, se coloca un medidor de presión que normalmente es análogo, tiene que ser análogo, alrededor de 4 pulgadas de tamaño, y se utiliza una válvula reguladora de agua. Cuando se empieza la carga, lo que se ocurre es que la válvula, el medidor va a empezar a moverse. Cuando el medidor se estabiliza, se determina que ahí ya tenemos el sello realizado. Luego se hace la descarga. Al hacer la descarga del agua, lo que va a ocurrir es que la válvula, el medidor de presión va a volver a agitarse. Entonces, en ese momento es donde nosotros ya determinamos cuál es el máximo vacío posible de la bomba. Y eso es lo que determina la cantidad de agua que nosotros vamos a requerir para manejar el sello. And I encourage the production people to see that so they know they are getting the best vacuum at the pans. And it will change possibly by the temperatures, different conditions. So it's always good for the production people to see that valve and that needle and know that they have the maximum vacuum, maximum stable vacuum. Es importante y es una recomendación que se les hace a todos los presentes en la parte de producción, que puedan hacer ese ejercicio para determinar el máximo vacío estable, que es el que se requiere y les va a permitir optimizar ya las bombas que puedan tener en proceso. Por lo tanto, este proceso que les mencioné de utilizar un medidor de presión y una válvula de entrada y salida de agua para obtener el máximo vacío estable es un buen ejercicio para mejorar los procesos productivos en sus bombas. Luis Alberto pregunta si tenemos bombas o sistemas de bombeo para condensadores de turbinas. Sí, con muchísimo gusto, Luis Alberto, claro que sí. Nos dejas tu contacto y nosotros te avisamos. Muchísimas gracias, Roberto. Es correcto, nuestra intención es buscar soluciones para fallas mecánicas, entender un poco el proceso de lo que estamos utilizando y principalmente al final del día todo nuestro proceso se resume en costo y nuestro objetivo es reducir costos en las operaciones obteniendo los mejores equipos e implementaciones de cada uno de ellos. Ok.
¿Alguna otra cosa? El diseño de los separadores de entrada, pregunta Mario, de entrada y salida dependerá de la bomba o de la eficiencia que nosotros querramos. Depende de la bomba, Mario. Dependiendo, obviamente en el diagrama nosotros vamos a tener acá la referencia. Entiendo. En cuanto acá a que podemos ver las fórmulas, Mario, en la parte de arriba, solo para la tubería que va del separador de entrada y de salida, como puedes ver, existe en todas las fórmulas el ACFM que nosotros buscamos. Es decir, todos los tamaños de tanto los separadores de entrada y de salida dependen del caudal que vamos a manejar. O sea, sí son directamente dependientes de eso. Sí, el agua de sello es importante que sea tratada antes de aplicarla en la bomba. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues creo que cumplimos con lo establecido, ingeniero Federico, así que agradecemos nuevamente que nos permitan participar. Con muchísimo gusto, cualquier duda que tengan, acá les voy a dejar un par de segunditos la lámina donde tenemos nuestros correos de contacto para que puedan extenderse a preguntar cualquier cosa y principalmente en lo que podamos hacer. Con muchísimo gusto, Héctor. Yo les hago, cuando hagamos el documento, les voy a poner las especificaciones y la característica, por si no los que no lo leen, perdón. Está preguntando Héctor Ávila qué calidad de agua es recomendable. ¿Podría enviarnos las características mínimas? Sí, con muchísimo gusto. Lo vamos a agregar a una diapositiva en este documento y al agregarlo al paquete que va a enviar Sucrotec, ahí les voy a colocar los requerimientos de agua. Pero podemos hacer la pregunta en Chuck. Sorry, once again, please. What's the quality of the water for the seal? What's the one that we're gonna, what's the suggested We quality of water? can send you a table of maximum suspended solids and also some chemicals. So I can send you a specification for a good water. Sí, tal cual como estaba diciendo Héctor, vamos a agregarles a una diapositiva la calidad del agua y las especificaciones óptimas para esto, la vamos a agregar a la presentación. Unknown caller. Sí, con muchísimo gusto, Luis Alberto, es justamente la pregunta que estaba haciendo Héctor Ávila y les vamos a agregar la diapositiva en la calidad del agua para el sello. Con muchísimo gusto. Así que, ingeniero Federico, creo que con esto damos por terminada nuestra participación. Muchísimas gracias nuevamente.